Bueno, entonces tenemos las distribuciones de carga en la naturaleza. Entonces tenemos, en primer lugar, la densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica de carga corresponde a la carga por unidad de volumen en el interior de un cuerpo volumétrico, ¿cierto? Nosotros tenemos acá un cuerpo con una carga Q, pero podemos decir que una pequeña porción de ese sistema, un delta de B, va a tener una pequeña carga también delta de Q. Si nosotros hacemos tender ese pequeño volumen a un valor infinitesimal, lo que vamos a encontrar es esa propiedad que se conoce como la densidad volumétrica de carga, ¿cierto? Entonces el ρ, ese ρ define la carga que encierra ese pequeño volumen cuando ese volumen tiende a cero. Y matemáticamente se define como la derivada de la carga total con respecto al volumen. De manera inversa podemos encontrar también la carga total como la integral en todo el volumen de esa densidad de carga por el diferencial de volumen, ¿cierto? Hacer la sumatoria de todas las densidades de carga en todos los puntos de ese volumen multiplicados por el volumen. Como les digo, la unidad de esta propiedad es coulombs por metro cúbico, es decir, es una densidad volumétrica. Esta es una definición pues que digamos que no, a nivel físico y siendo pues estrictos en la definición, no se presenta, ¿cierto? Porque exige que la carga se pueda dividir de manera infinita, ¿cierto? Podamos encontrar una división perfecta de la cantidad de carga. Y como ya habíamos mencionado ahorita, el postulado 5 no está de acuerdo con esta afirmación, ¿cierto? Hay un valor mínimo de la carga que es la carga del electrón, ¿cierto? Sin embargo, a nivel macroscópico, a nivel pues, de los sistemas que nosotros vamos a manejar, que son tejidos biológicos, conductores, resistencias, pues que tienen dimensiones de milímetros o de algunos pues de micrómetros, pero digamos que son escalas más grandes que la atómica, esta definición sigue siendo válida, ¿cierto? Es posible encontrar una densidad de carga en el interior de esos sistemas. Listo. También existe la densidad superficial de carga. La densidad superficial de carga hace referencia a la carga que se acumula en una pequeña superficie o en un cuerpo que una de sus dimensiones sea despreciable, ¿cierto? En una lámina. Entonces, a esa carga se le da el nombre de sigma y su definición está relacionada con la carga y con el área sobre la cual está depositada esa carga, ¿cierto? En este caso ya no tenemos 3 dimensiones, sino que tenemos 2 dimensiones. Entonces, la densidad superficial de carga o sigma es el límite cuando el área en la cual se está evaluando tiende a cero de la carga sobre el área, ¿cierto? Y de igual manera también se puede encontrar la carga total de la lámina como la integral sobre la superficie de esa densidad superficial de carga por el área. Entonces, por lo general, bueno, ya ahorita les explico algo. Y la última que nos queda es la densidad lineal de carga, ¿cierto? Esta densidad aparece cuando 2 de las dimensiones del cuerpo son despreciables con respecto a la tercera, ¿cierto? Acá tenemos un hilo. Entonces, en el hilo se puede presentar una carga que se puede definir en una pequeña porción de esa longitud y a esa se le da el nombre de lambda, ¿cierto? Entonces, la densidad lineal de carga o lambda está relacionada con la cantidad de carga que puede haber en una pequeña porción de ese filamento, ¿sí? Entonces, ¿dónde podemos observar la carga o la densidad de carga volumétrica? En cualquier material, ¿cierto? La densidad de carga volumétrica existe en cualquier material, sea conductor o sea dieléctrico,
es posible evidenciar presencia de carga en todo el volumen en esos materiales. La densidad superficial aparece principalmente en interfaces entre dos materiales o en conductores, ¿cierto? Por lo general, la carga en los conductores se desplaza hacia la superficie del conductor, pues si se queda en el interior del conductor, digamos que empieza a aparecer un campo eléctrico que le va a aplicar fuerzas a esa carga. Entonces ese campo eléctrico, esperen, yo hago por acá un dibujito más bien, que pronto sea más claro. Entonces, tengo acá el cuerpo, ¿cierto? Este es un conductor. Si tiene cargas positivas y negativas, a esas, por esa presencia de esas cargas, empieza a aparecer campo eléctrico, ¿cierto? Empiezan a aparecer campos eléctricos. Mejor dicho, en todo el conductor aparece un campo eléctrico que ya a las cargas estar en presencia de ese campo eléctrico van a empezar a experimentar fuerzas. Como estamos dentro de un conductor, los conductores tienen una propiedad que se conoce como la carga libre, o sea, la carga no está enlazada a la estructura atómica del material, sino que se puede mover libremente por el material. Entonces, lo que hace el sistema para estar en equilibrio es que toda esta carga eléctrica que antes estaba acá en el interior del material va a migrar hacia la superficie del material. Entonces, se va a acumular toda en esta superficie. Por un lado positiva, por el otro lado negativa, de tal manera que ese campo eléctrico en el interior se vaya reduciendo a su mínimo valor, ¿cierto? Casi que se hace igual a cero. Entonces, en esta parte de los conductores, digamos que en el interior del conductor, el ρ casi siempre se hace cero, no hay una carga volumétrica, pero sobre la superficie aparece un sigma que es diferente de cero, dado por la distribución de las cargas en el interior del conductor, perdón, en la superficie del conductor. Listo. Por otra parte, tenemos las distribuciones de corriente. De manera similar a la carga, también podemos tener distribuciones de corriente a nivel volumétrico, ¿cierto? Entonces tenemos la densidad volumétrica de corriente, que en este caso quiere decir la cantidad de carga que se mueve en el cuerpo en 3 dimensiones, pero en este caso, recuerden que la corriente se define como la cantidad de carga que atraviesa un área, ¿cierto? Entonces, la densidad volumétrica de corriente me dice la cantidad de carga que se está moviendo por un cuerpo de 3 dimensiones, por un volumen, pero que atraviesa un área específica dada por, pues, un área específica. Entonces, se define a J, es un vector, como la cantidad de corriente que atraviesa esa área cuando el área tiende a cero, ¿cierto? Y se define en la dirección normal a la superficie del área, ¿cierto? Entonces, digamos que en el interior de todo este volumen están moviéndose cargas, ¿cierto? Son cargas que se mueven por todo el volumen. Pero como la definición de corriente es la carga que atraviesa un área específica, entonces cuando hacemos tender esa área a cero, es que obtenemos esa densidad volumétrica de corriente. La densidad superficial de corriente aparece en láminas, bueno, no, se define en láminas, entonces digamos que en este caso las cargas únicamente se están moviendo en 2 dimensiones, se están moviendo a través de un plano. Entonces, para poder medir cuál es
la corriente, convertimos esta pequeña área, la convertimos como en una especie de curva, ¿cierto? Una línea, y decimos que la corriente superficial es la que atraviesa, es la cantidad de carga que atraviesa esa línea, ¿cierto? Entonces, la densidad superficial de corriente hace referencia a la corriente que está atravesando esa línea cuando la longitud de esa línea tiende a cero, ¿sí? Y por último tenemos la corriente filamental, que esta sí es en un hilo, la corriente que atraviesa ese hilo, ¿cierto? Es casi que se puede llevar al límite de un electrón por un electrón por vez, ¿cierto? Entonces es como la cantidad de carga que está moviéndose por el hilo. Entonces, J es lo más común, aparece en todos los cuerpos de 3 dimensiones que, que, digamos que permiten el desplazamiento de corriente, ¿cierto? K sí es una corriente que únicamente aparece en superconductores. No aparece en conductores sigue apareciendo la corriente volumétrica, pero en el caso de los semiconductores, toda la carga libre se desplaza hacia la superficie de manera inmediata y simplemente circula la corriente a través de la superficie del semiconductor. Entonces es una corriente que solamente aparece en los semiconductores. Lo de la corriente filamental, el último. La corriente filamental, esta. Sí, esta No. corriente se define, sí, se No, define no, profe, sola. densidad superficial de corriente. La superficialista. Esa Sí, es la que se presenta, digamos que para definirla, ¿cierto? Se presenta en una lámina o en una superficie. Entonces, digamos que todas las cargas eléctricas únicamente se van a mover por esa superficie, no van a ingresar al volumen ni nada, sino que se van a quedar únicamente en la superficie. Entonces, esa corriente se define como la carga que atraviesa una longitud, ¿cierto? Digamos que una línea perpendicular a la dirección de esa corriente. Esta corriente no aparece sino en lo que son los superconductores, porque digamos que en los conductores, cuando yo aplico el campo eléctrico y hago que haya un movimiento de cargas en el interior de ese conductor, la carga que se haya acumulado en la superficie fácilmente se puede mover otra vez hacia el interior del material. Entonces ya no es una corriente que se mueve sobre la superficie, sino que se mueve a través del volumen. En el caso de los superconductores hay un fenómeno que ocurre en el interior de esos materiales que hace que cuando la carga intenta ingresar al volumen, aparece un campo magnético que de manera inmediata repele ese movimiento hacia el interior del volumen y devuelve la carga hacia la superficie. Entonces, hace que la carga, cuando aparece corriente, únicamente se puede mover por la superficie del material. No se puede mover por el interior del volumen, sino que únicamente se mueve en la superficie del material. Pero es un fenómeno que solamente ocurre en los superconductores. Sin embargo, pues es una corriente que existe y hay que definirla pues como tal.